¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una clase más en la que vamos a abarcar muchos temas interesantes en mate. Por cierto, les cuento, hoy mi ayudante no está porque me le ando escondiendo y estoy en silencio porque si no me oye. Entonces, ya voy. Ay. Pero cierre la puerta por lo menos. Como les iba diciendo, hoy vamos a tener una clase muy interesante relacionada con todos estos temas de geometría que hemos estado viendo. Y no sé qué está haciendo. Pero bueno. ¿Va a construir algo? Bien, bueno, hey, veamos a ver qué va a construir. Nos vemos después de la presentación. Chao. Muy bien, chicos y chicas, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema también relacionado con la geometría, pero recordemos que la geometría tiene varias ramas, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado vimos traslación, vimos puntos en el plano, entonces a eso le llamamos geometría analítica. Por ejemplo, también vimos áreas y perímetros de figuras planas, incluso este año, pues en este momento nos encontramos viendo todo el tema del círculo, de los polígonos de n lados. Pero hay un tipo de geometría muy interesante que vamos a ir como desempolvando un poco y que el año pasado vimos como con una pinceladita pequeña a nivel de cálculos, no tanto a nivel de figuras, de formas, que es justamente pues el volumen. Y a esto pues es lo que se le llama geometría de cuerpos sólidos o geometría tridimensional. Vamos a hablar un poco de cargamentos y rellenos, porque aquí pues cuando hablamos de volumen tiene que ver con relleno, pero vamos a ver, si el relleno era el área, ¿qué pasa con el volumen? ¿Por qué el volumen es un relleno? Pues resulta que el volumen es un relleno, pero de cierto tipo de figuras más interesantes y que se acoplan más a nuestra realidad. Entonces vamos a ver los objetivos. Nuestro primer objetivo pues es recordar, ¿verdad? Porque el año pasado hablamos del volumen. ¿Qué es el volumen? ¿Cuáles son sus unidades de medida? ¿O cuál es la unidad de medida básica del volumen? Recordar el tema de conversiones un poquito, ¿verdad? No vamos a ver conversiones como tal, pues obviamente sí la vamos a practicar en el aula, pero vamos a recordar, es como desempolvar un poco. El segundo objetivo pues es ver qué son los cuerpos sólidos, que ya pues es como la forma visual, digamos, lo que podemos ver en relación con el volumen, qué clasificación tienen esos cuerpos sólidos, cuáles son sus elementos. Y finalmente pues vamos a hacer algunos cálculos relacionados con unos elementillos ahí de los cuerpos sólidos que se llaman caras, vértices y aristas. ¿Ok? Entonces pues vamos a iniciar. ¿Ok? Vamos a ver, el primer objetivo pues es el volumen, ya sabemos, es ver qué es el volumen, recordarlo y cuáles son sus unidades de medida. Entonces esto pues en una diapositiva es más que suficiente. El volumen es una medida del espacio que ocupa un cuerpo. Ok, entonces imaginémonos que tenemos un vaso o tenemos una tina o un recipiente y estamos llenando ese recipiente, no sé, por ejemplo de Orbis, o estamos llenándolo de arena, o estamos llenándolo por ejemplo de gelatina, ¿verdad? Entonces ese espacio que está ocupando ese cuerpo, o sea, ese espacio que ocupa ese material, esa materia, pues es lo que llamamos volumen, es la medida de ese espacio. Cuánto espacio está ocupando, si está por la mitad, si está lleno, si está casi vacío, ¿verdad? Entonces el volumen pues ya se mide en 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Entonces aquí es donde viene la diferencia entre volumen y área, que resulta que el área es el relleno, sí, pero de figuras planas, o sea, figuras que no están en 3 dimensiones. En cambio el volumen es el relleno, pero de una figura que tiene 3 dimensiones. Entonces digamos que, por decirlo así, en este tema el volumen es la nueva área, por decirlo así. ¿Ok? Muy bien. Y pues obviamente, ¿en qué se mide el volumen? El año pasado lo habíamos visto cuando vimos las medidas de volumen y recordemos que la unidad de medida del volumen es el metro cúbico. Recuerden que al decir cúbico estamos diciendo el exponente 3 significa que estamos hablando de las 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Entonces recordemos que cuando nosotros íbamos a convertir, a pasar por ejemplo 50 metros cúbicos
a kilómetros cúbicos, ¿verdad? Entonces lo que teníamos que hacer era subir gradas o bajar gradas. Ahora pues en clase vamos a recordar ese proceso un poquito, cómo era que se hacían esas conversiones, pero aquí lo más importante era recordar que en cualquier otra medida que no fuera volumen, yo subía y la cantidad de saltos representaba un cero. En cambio recordemos que en el tema de volumen, cada salto se va a triplicar. Entonces si yo hice 2 saltos, lo normal es que yo ponga 2 ceros, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo si se está multiplicando, si se está dividiendo. Pero cuando hablamos de volumen, yo tendría que multiplicar esos 2 saltos por 3, porque es el triple de cada salto. Entonces yo digo 2 por 3 es 6. Entonces ahora ya no son 2 ceros, sino que serían 6 ceros. ¿Ok? Entonces por eso es que decimos que aquí la cantidad de saltos o de ceros que agreguemos se triplican. ¿Ok? Eso es básicamente la teoría en relación con el concepto y la unidad de medida. Como les digo, lo vamos a analizar un poco más en clase, vamos a recordar la escalerilla de medidas, pero además también vamos a ver en clase que el volumen se relaciona también con los líquidos, ¿verdad? Antes hablábamos de la capacidad, que era el espacio que ocupan los líquidos, pero resulta que también yo puedo relacionar la capacidad o las medidas de capacidad con las medidas de volumen. Bien, entonces eso lo vamos a ver más en clase, es un tema muy corto, es como un repaso, y pues vamos a entrar a lo que nos interesa, y que este temita que estamos a punto de empezar a ver es un tema importantísimo para Faro, porque entra dentro de las pruebas Faro. Entonces vamos a ver qué son los cuerpos sólidos, ¿ok? Y dentro de los cuerpos sólidos, ahí disculpen que no les puse el acento a la O, porque este tipo de letra como que genera ahí como otro tipo de letra raro, entonces para que no se viera tan feillo, entonces puse ahí sin el acento, pero recuerden que pues va con acentos sólidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la clasificación de esos cuerpos sólidos y vamos a ver los elementos que tiene cada cuerpo sólido, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los cuerpos sólidos? Digamos que son como las figuras planas, digámoslo así, solo que en 3 dimensiones. Entonces, los cuerpos sólidos son aquellos cuerpos geométricos o aquellas figuras geométricas que se visualizan desde las 3 dimensiones. Recordemos, o sea, entonces ya son objetos que nos rodean. Todo lo que nos rodea está en 3 dimensiones. Una caja, una silla, una mesa, una pirámide, ¿verdad? Por ejemplo, un cono de helado o por ejemplo un tubo, ¿sí? De tuberías, de esos donde hay desagües, ¿verdad? Entonces ya miden 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Y por eso es que este tema es tan interesante, a mí me encanta, porque ya tiene que ver con algo más real, ¿verdad? Algo que nosotros podemos ver, que podemos visualizar en nuestra cotidianidad. Entonces, los cuerpos sólidos se van a clasificar, o sea, se van a repartir, por decirlo así, o a dividir según sus lados o sus caras. O sea, si esa figura tiene unas caras o unos lados curvos, ¿verdad? Si por ejemplo imaginémonos una esfera, una bolita, o por ejemplo si sus lados, sus laditos, por decirlo así, que le vamos a llamar de ahora en adelante caras, son rectas, como un diamante o como una caja de cartón, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la curvatura o no, ¿verdad? La curvatura o rectitud de sus caras, vamos a tener 2 tipos, los poliedros y los cuerpos redondos, ¿ok? Esos son los 2 tipos de cuerpos sólidos. Entonces visualicémoslo mejor a través de un mapa conceptual. Véanlo ahí. Los cuerpos sólidos, como dijimos, se dividen en poliedros y en cuerpos redondos, ¿ok? Entonces, los poliedros, que son estos que tenemos acá, son cuerpos geométricos donde todas sus caras son planas, o sea, son caras rectas. Imaginémonos una caja de cartón y si tocamos los lados de esa caja de cartón, tanto arriba, abajo, a los lados, vamos a tener como unas paredes rectas. Eso es lo que llamamos caras, ¿okay? Que las vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, dentro de los poliedros tenemos, pues básicamente, hay muchísimos más, pero básicamente tenemos estos 3 que son los que vamos a estudiar. El cubo, ¿verdad? Que el cubo es un prisma, ¿sí? El cubo también es un prisma. Lo que pasa es que tiene un nombre propio. Eso es como que en lugar de decir niños y niñas, le digamos el nombre propio a cada uno de los niños. Daniel, Cristóbal, Ana, Rosa, ¿verdad? Entonces, el cubo es un prisma, pero tiene un nombre propio. Entonces es como una imagencita o una figura separada. Entonces el cubo se puede decir que tiene todos sus lados, ¿verdad? Sus caras de forma cuadrada, ¿verdad? Eso es lo que lo hace diferente a los otros 2.
Y ahí pues lo tenemos abajo, ya conocemos un cubo, imaginémonos un cubo de Rubik, por ejemplo. ¿Ok? Luego tenemos los prismas, ¿ok? Y los prismas, pues en este caso pues le vamos a decir prisma recto. Entonces, ¿qué es la diferencia de los prismas con el cubo? Pues que el prisma posee dos bases que son paralelas, ¿verdad? Iguales, y todas las caras de los lados generalmente son rectángulos, ¿ok? Entonces, las bases paralelas, lo que llamamos bases, sería la parte de arriba y la parte de abajo de esa caja, como lo vemos ahí en ese prisma recto que tenemos ahí. Entonces, esas bases, las caras de arriba y de abajo, van a ser iguales, pero no siempre cuadradas. Puede ser que sean un rombo o pueden ser que sean un pentágono, ¿verdad? Pero sus caras laterales, o sea, las caras de los lados, van a ser siempre rectángulos, ¿ok? Y pues la pirámide, ¿verdad? Tenemos la pirámide, imaginémonos las pirámides de Egipto, qué mejor ejemplo que ese, donde todas sus caras laterales, o sea, sus caras de los lados, van a ser triángulos, ¿ok? Van a ser triángulos, a diferencia de los prismas, que todas las caras de los lados son rectángulos, ¿verdad? Aquí sus caras laterales van a ser triángulos. Y la base puede variar, ¿verdad? Tienen una sola base, que es la cara de abajo, por decirlo así, y puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, un pentágono, ¿verdad? La cara de abajo, la base, puede ser diferente, una figura diferente. Esos son los poliedros. Y en los cuerpos redondos, pues vamos a hablar de tres también, y son cuerpos geométricos, cuerpos sólidos, cuya superficie es una curva. Entonces ya cuando son redondeados. Y entonces vamos a hablar aquí de tres tipos: el cilindro, el cono y la esfera. Yo creo que todos conocemos ya estas figuras, pero vamos a entrarle un poquito más. Y pues van a ver que ya para el tercer periodo, cuando ya estemos a punto de terminar sexto grado, vamos a entrarle de nuevo, vamos a retomar este tema. Entonces, vamos a verlo ahorita porque pues obviamente es un tema que nos funciona en Faro, y ya los cálculos que corresponden a sexto como tal los vamos a ver a final de año, ¿ok? Entonces, el cilindro, que es el primer cuerpo redondo, pues va a tener dos bases, vean, la de arriba y la de abajo, las caras de arriba y de abajo, que son circulares, van a ser círculos, y una superficie curva. Entonces ya no tiene caras laterales, ¿verdad? Ya no tiene lados laterales, lados rectos, sino que su lado, por decirlo así, que está lateral, es una curva, una superficie curva. Eso tiene otro nombre, ahora vamos a hablar de esa superficie. El cono, pues el cono también, pero a diferencia del cilindro, solo tiene una base, ven, solo tiene una parte de abajo, ¿verdad? Que es circular y una superficie curva, al igual que el cilindro. La única diferencia que hay entre cilindro y cono es que el cilindro tiene dos caras o dos bases, en cambio el cono solo tiene una. Y la esfera no posee ninguna base y toda ella es una superficie curva, ¿ok? No posee ninguna superficie plana, todo en ella es curvo. De hecho, al igual que el círculo, la esfera, hablábamos días anteriores que el círculo pues era una figura muy especial, la esfera también es especial a nivel de los cuerpos sólidos. Muy bien, entonces ahora sí, para entender mejor estos cuerpos sólidos que analizamos, los poliedros y los redondos, veamos sus elementos. Bueno, antes de ver los elementos, ¿cómo nombramos los cuerpos sólidos? Pues bueno, los que son redondos, como el cilindro, el cono y la esfera, esos no tienen ninguna ciencia. Así como salen ahí, así se nombran: cilindro, cono y esfera. ¿Sí? No hay diferentes tipos de cilindros, o no hay diferentes tipos de conos o diferentes tipos de esferas. Es nada más cilindros, conos y esfera. Pero los poliedros sí tienen una manera de nombrar y va a depender de las bases que quedan arriba y abajo. Entonces, cuando hablamos de prismas, porque el cubo también, el cubo al igual que los otros tres que mencionamos antes, el cubo se llama cubo, ¿verdad? Y ya sabemos que todas sus caras, tanto las de arriba como las de los lados, son cuadrados, ¿verdad? Por eso es que el cubo es especial. Pero en relación con los prismas rectos y las pirámides, que son poliedros, se van a nombrar según la forma de su base. Entonces, recordemos que las bases son las de arriba y la de abajo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tengo un prisma donde las caras de arriba y de abajo son pentágonos, entonces voy a decir prisma pentagonal, ¿ok? O si los prismas tienen en la cara de arriba y de abajo un cuadrado, pues voy a decir prisma cuadrangular. Si tiene 6 lados, prisma hexagonal. Ahora, con las pirámides pasa lo mismo, ¿verdad? Si la base de la pirámide
o sea, la parte de abajo de la pirámide es un pentágono, por ejemplo, yo le voy a llamar pirámide pentagonal. Si es un cuadrado, pues pirámide cuadrangular. Si la base de abajo es un triángulo, pirámide triangular. ¿Ven? Entonces depende de esas bases, o sea, de las caras que están arriba y abajo. Ok. Ahora sí, lo que habíamos hablado anteriormente, para entender muchísimo mejor este tema de cómo se clasifican y entender de qué estamos hablando cuando decimos caras o bases, ¿verdad? Es analizar los elementos, ¿verdad? El cilindro, la esfera y el cono, por ser figuras circulares, o sea, por ser cuerpos circulares, pues no tiene gran ciencia, ¿verdad? Y el cilindro tiene dos bases, que son la de arriba y la de abajo, y son circulares. De todas maneras, pues ahorita lo vamos a ver. Pero los poliedros sí tienen más elementos de lo normal. Veamos ahí pues tenemos un cubo. Cualquier poliedro comparte los elementos del cubo, ¿verdad? Los mismos elementos que tiene el cubo lo tienen los otros, digamos el prisma recto y la pirámide. Entonces veamos. La distancia que hay entre la base de arriba, o sea la tapita de arriba y la tapa de abajo, es a lo que vamos a llamar altura. ¿Ok? Es la altura, ¿verdad? Esa es la distancia que hay entre la tapa de arriba y la tapa de abajo. O entre la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Ok? Estas lineecitas que forman, ¿ven? Todas esas líneas negras que forman, que en este caso pues pusimos una de color rojo, que forman o que unen, ¿verdad? Que van uniendo la figura, es lo que le vamos a llamar aristas. ¿Ok? Esos bordecitos negros son aristas. Entonces vean qué montón de aristas tiene ese cubo. Las tapitas, ya sean las de arriba o las de abajo, pero principalmente vamos a hablar ahorita de las tapitas de los lados, les vamos a llamar caras laterales, ¿ok? A veces se representa con la letra CL, ¿ok? Cara lateral, representa cara lateral, entonces CL es lo mismo que decir cara lateral. Entonces, así como dice lateral, quiere decir que son las caras o las tapitas que están a los lados de la figura, ¿ok? Esos puntitos, esas uniones, por decirlo así, que se forman cuando las aristas se pegan, les vamos a llamar vértices, ¿ok? Todas las esquinas de cualquier poliedro se van a llamar vértices, ¿ok? Y finalmente las tapitas de arriba y de abajo, la tapa de arriba y de abajo, les vamos a llamar caras también, pero se van a llamar caras basales, o sea, cara basal. ¿Por qué? Porque representan las bases. Entonces se le puede llamar cara basal o se le puede llamar base. Entonces, en este caso, pues, en el caso del cubo, pues podríamos decir que el cubo tiene dos bases o dos caras basales, la de arriba y la de abajo. Pero no siempre hay dos, ¿verdad? Entonces guardemos bien estos elementos de los poliedros. Veamos ahora los elementos, pero de los cuerpos redondos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los tres cuerpos redondos, el cono, el cilindro y la esfera. ¿Comparten algunos elementos? Sí, pero no todos los elementos se encuentran repartidos por igual. Veamos entonces, la distancia que hay desde arriba hacia abajo se va a llamar altura. Entonces vean que la esfera pues sí podría tener altura, pero eso ya pues lo van a ver ustedes en el colegio cuando ya estén por ahí de noveno o décimo, pero en este caso pues vamos a pensar que solamente el cono y el cilindro pues tienen altura. La esfera tiene, sí, pero ya estamos hablando de un tema de cortes hacia la esfera. Y si yo corto esa esfera, por ejemplo una naranja, la corto a la mitad, entonces ahí ya se puede generar una altura. Pero mientras no veamos ese tema, ¿verdad? Que no nos compete ahorita, vamos a hablar de que altura pues vamos a manejar solo en el cono y el cilindro. Si ustedes ven las caras de abajo, ¿verdad? Las bases son circulares. Entonces eso quiere decir que por ser un círculo, bueno, tenemos estas dos, ¿verdad? Que serían las bases o serían las caras basales, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la esfera? La esfera no tiene cara basal. Recuerden que la esfera no tiene ninguna parte plana, por decirlo así, ¿ok? Entonces, solamente se me forma una parte plana en la esfera si la corto, ¿verdad? Si corto una naranja a la mitad, ahí ya sí se me forma una base plana. Por eso les digo, ese tema lo van a ver ustedes cuando estén como por ahí de noveno o décimo de colegio. Entonces, por el momento la esfera tampoco tiene bases, pero vean qué interesante. Como las bases son redondas, podríamos decir que existen radios.
Y si partimos una esfera por la mitad, ahí vamos a ver que hay una parte plana y ahí sí se puede formar un radio. Entonces vean que los radios están ubicados ahí donde están las líneas de color naranja. ¿Okay? ¿Qué otros elementos tenemos? Pues resulta que tenemos estas partecitas que son como unas caras curvas, ¿verdad? ¿Ven? El cilindro, si ustedes tocan un cilindro, se van a dar cuenta que tienen una cara como curva. O por ejemplo el cono también tiene como un bordecito curvo, ¿verdad? Alrededor. O la esfera, por ejemplo. Entonces a eso le vamos a llamar, pues redundantemente hablando, pues superficie curva. ¿Ok? Esa partecita. Ya no son lados rectos como una caja, sino que son superficies curvas. Y finalmente hay un elemento que solamente tiene el cono y que es el vértice. Entonces el cono es el único cuerpo redondo que tiene un vértice. Si ustedes ven en el cilindro o en la esfera, pues no hay esquinas, no hay puntas, ¿verdad? Entonces solamente el cono tiene vértice y solamente tiene uno. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que encuentren todas las caras, aristas y vértices, por ejemplo, de un prisma hexagonal? Que ustedes me dirían, ay santísima, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Porque imagínense la cantidad de caras, la cantidad de bases, la cantidad de aristas, ¿verdad? De líneas que tienen y la cantidad de vértices que tiene eso. Pues entonces aquí es donde vamos a aprender de una manera muy sencilla y muy fácil a calcular caras, vértices y aristas, ¿ok? De una forma matemática, sin necesidad de tener que ver la figura, ¿verdad? Sino que yo puedo tomar en cuenta a través de un cálculo muy sencillo cómo obtener eso sin necesidad de andar contando con los dedos cuántas caras o cuántas aristas tendría o vértices tendría un poliedro. Esto, y aquí es importante que sepan, este tema del cálculo solamente se aplica para poliedros, o sea, el cubo, los prismas y las pirámides. ¿Qué pasa con el cilindro, la esfera y el cono? Pues eso es muy fácil porque realmente el cilindro tiene dos caras nada más. El cono tiene solo una, ¿verdad? ¿Tienen aristas? No, no hay aristas, ¿verdad? Bueno, la esfera no tiene caras, ¿verdad? Entonces no hay tanta ciencia en eso. Aristas, no hay aristas porque las figuras, los cuerpos redondos no tienen lados rectos, sino que tienen una superficie curva, entonces no hay aristas. Y tienen vértices, pues ya vimos que el único que tiene vértice es el cono, ¿verdad? Entonces en los cuerpos redondos eso es muy sencillo pensarlo. Pero en los poliedros, ¿verdad? Ahí sí se me complica un poquito la situación, porque en los poliedros sí hay muchas aristas, hay muchas caras y muchos vértices. Entonces vamos a hablar de figuras. Y vamos a encontrar por medio de ciertas formulitas muy sencillas la cantidad de caras, aristas y vértices. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de prismas y el cubo como un solo grupo. ¿Okay? Entonces las mismas fórmulas para encontrar caras, aristas y vértices del prisma es lo mismo para el cubo. Y por otro lado, pues vamos a hablar de las pirámides, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrar las caras? Y ojo, cuando hablamos de caras, recordemos que habían dos tipos de caras: caras laterales y caras basales, ¿verdad? Las bases y las caras de los lados. Cuando hablamos de caras en total, ¿ok? Estamos hablando de todas las caras, tanto las laterales como las que están arriba y abajo, ¿ok? Entonces esta fórmula es para encontrar toditas las caras, ¿ok? Aristas eran los bordes y vértices. Entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrar las caras? Lados de la base más 2. ¿Qué significa LB? El número de lados que tenga la base. Recuerden que la base, en este caso, las bases eran solo las de arriba y abajo, ¿ok? Entonces, yo voy a contar cuántos lados tiene la base, o sea, la de arriba, ¿ok? Y le voy a sumar 2 cuando se trate de prismas y cubos. ¿Cómo encuentro las aristas? Igual, los lados que tenga la base, pero ahora por 3. ¿Y cómo encuentro los vértices? Los lados de la base igual, pero ahora por 2. Entonces vean que aquí el secreto no es tanto lados de la base, porque yo los puedo contar. Aquí el secreto es saber cuándo sumo 2, cuándo multiplico por 3 o cuándo multiplico por 2. ¿Y qué pasa con las pirámides? Es muy parecido. Entonces, por eso tengan mucho cuidado con estas fórmulas, porque son muy sencillas, pero tengo que saber cuál fórmula va en cuál lugar. Por eso yo les recomiendo que si ustedes pueden hacer en una ficha esta tablita, estaría genial porque así la pueden manejar. Las pirámides sería lados de la base más 1.
para encontrar las caras. ¿Cómo encuentro las aristas de una pirámide? O sea, los bordecitos. Lados de la base por 2. ¿Y cómo encuentro los vértices? Lados de la base más 1. Entonces tengan mucho cuidado, ¿ok? Porque vean que se parecen muchísimo. Todas las fórmulas comienzan con número de lados de la base. Pero habría que ver cuándo sumo 2, cuándo multiplico por 3, cuándo multiplico por 2 o cuándo sumo 1. ¿Verdad? Entonces veamos un ejemplo para que nos quede más claro cómo se aplica esto. Ok. Ahí tengo la tablita que yo les acabo de enseñar, ¿verdad? Con las fórmulas, por eso les digo que es muy importante que tal vez hagan una fichita para que la tengan a mano. Y a mí me van a pedir que cuánto es el número de caras, aristas y vértices, por ejemplo, de una pirámide cuadrangular. Recuerden que las pirámides o los prismas se mencionan de acuerdo a su base. La base es esta de abajo, esa cara que está abajo. Entonces, como es un cuadrado, eso que tengo ahí, bueno, parece un rectángulo realmente, entonces se llamaría pirámide rectangular, ¿verdad? Esa es una pirámide rectangular. Entonces, ok, vamos a ver cuántas caras, cuántos aristas y cuántos vértices tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es el primer paso para cualquiera de esas fórmulas? Encontrar cuántos lados tiene la base. Recuerden que la base es la cara de abajo, ¿ok? Entonces, en este caso, contemos. Vamos a hablar de caras, ¿verdad? Que la fórmula era, vean que estamos hablando de una pirámide, entonces yo me ubico en caras, pero de una pirámide, ¿ok? Caras, pero de una pirámide. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque, pues obviamente estamos hablando de esta que está acá, ¿verdad? Porque estamos hablando de pirámides. Entonces la fórmula es lados de la base más 1. Veamos cuántos lados tiene la base. Vean la pirámide. Un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Esos son los lados de la base, porque recuerden que la base es la que está abajo, ¿ok? Entonces 4 lados. Entonces, eso significa LB. Aquí entonces LB vale 4, ¿ok? En este tipo de ejemplo, porque es una pirámide rectangular, entonces LB es igual a 4, ¿ok? Entonces, si yo sustituyo LB por 4, pues entonces diríamos que las caras sería 4 más 1, quiere decir que esa pirámide tiene 5 caras. Vamos a ver si es cierto. Si contamos las 4 caras laterales, vean, recuerden que las pirámides, en este caso, pues si ustedes cuentan, tendrían 4 caras laterales, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. O sea, la del frente, la de atrás, la de la derecha y la de la izquierda. ¿Y por qué 5? Porque también estoy contando la cara de abajo, la cara basal. O sea, estoy contando la base, ¿ok? Vamos ahora con las aristas, ¿ok? Entonces vamos a ver los bordes negros, esos bordecitos negros. ¿Cuántos bordecitos negros? Entonces vamos entonces ahora a utilizar la fórmula de aristas, pero para pirámides, ¿ok? Vean que estamos hablando de una pirámide. Entonces era la cantidad de lados de la base por 2. Entonces vean que LB o lados de la base es 4. Entonces nada más sustituyo y digo 4 por 2 es 8 aristas. Entonces si contamos la cantidad de líneas negras que hay ahí, vamos a encontrarnos, si lo hacemos con el dedito, si podemos detener ahorita la presentación, vamos a encontrar que hay 8 líneas negras, contando las de abajo, las que están en color rojo, ¿verdad? Y finalmente pues vamos a los vértices, ¿verdad? Entonces la fórmula de vértices de las pirámides, recuerden siempre que estamos en una tabla que tiene 2 variables. Vamos a relacionar vértices con pirámide. ¿Por qué? Porque es una pirámide, ¿verdad? Entonces la fórmula es lados de la base más 1, ¿ok? Entonces los vértices, pues lados de la base en este caso es 4, más 1, 5. Entonces tiene 5 vértices esa pirámide. Pensemos en que los vértices eran las esquinitas, ¿verdad? Entonces todas las esquinas o las puntitas, si contamos ahí, si detenemos igual nuevamente el video y contamos las esquinas, se van a dar cuenta que sí hay 5 vértices, ¿ok? Igual lo haríamos con prismas y cubos. LB son la cantidad de lados que tenga la base. ¿Qué pasa si tengo un cubo? Tiene 2 bases. Basta solamente con contar los lados de una de ellas. No tengo que contar todos los lados de las 2 bases. Solo con los lados de una de las bases, nada más. No necesito contar las 2. ¿Ok? Ese sería entonces nuestro tema por el día de hoy. Es muy sencillo, está súper chiva, a mí me encanta este tema. Y pues para la evidencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Ustedes van a descargar e imprimir un documento que se llama Mapa Mental Cuerpos Sólidos, que se encuentra en el aula virtual de Mate en esta semana.
¿ok? Ustedes ahí lo van a encontrar abajo en los recursos, mapa mental, cuerpos sólidos. Eso pues obviamente va a tener un mapa mental incompleto y ustedes lo que van a tener es que completar ¿con qué? Con los nombres, conceptos, elementos, clasificación de los diferentes cuerpos sólidos. O sea, si son poliedros o si son cuerpos redondos, y dentro de estos si son cubos, prismas, o si son pirámides, o si son cilindros, conos o esfera, y qué significa cada uno, o cuántas caras tiene, o cuántos vértices tiene, ¿verdad? Entonces ustedes van a completar eso y no me van a enviar la evidencia, sino que lo vamos a revisar en clase. Vamos a ir completando poco a poco esa evidencia en clase para que entonces nos quede bien clarito todo este tema de los cuerpos sólidos, que son básicamente la parte central y geométrica del tema de volumen. Espero que les haya gustado esta lección, a mí me encanta, y pues van a ver que nos vamos a divertir mucho porque vamos a hacer algunas dinámicas en clase relacionadas con cuerpos sólidos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Muy bien, chicos y chicas, espero que les haya gustado este tema del día de hoy. Figuras, geometría, todos son formas, y resulta que parece que ya terminó. ¿Qué fue lo que hizo? ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Qué genial que está! ¡Es para mí! ¿Cómo que no? Hizo algo... ¡Uy! Hizo algo diferente. A ver. Dame. ¿Qué es? ¿Esto es para mí? No puede ser. Vean lo que hizo. Qué malo que sos. Nos vemos la próxima.